Bueno, hemos estado escuchando de parte del Señor y hay una necesidad dentro de su pueblo que es la verdadera educación que se estaba enseñando. Pero esto es una cadena y el Señor también hace un llamado a salir de las ciudades. Por lo tanto, este es otro eslabón del plan de la salvación. Y vamos a ir viendo a través de la palabra del Señor que no es un mensaje que a alguien se le ocurrió. Vamos a ir a la Escritura para ver si tiene un fundamento. Y los invito a que busquemos en Santiago, hermano. Santiago 5:7. Vamos a ver la parte espiritual y después vamos a ver la parte un poco lo que es la práctica. Santiago, vamos a pedir que alguna hermana o hermano vaya leyendo este. Santiago 5:7. Vamos a ver qué es lo que el Señor a través de la agricultura nos quiere entregar. ¿Quién lo tiene? El hermano Carlos. Después le vamos a dar la posibilidad al hermano en otro versículo. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Ya. ¿Qué es lo que entendemos por este versículo? ¿Qué nos enseña? Tener paciencia, desarrollar, ¿cierto? O sea, Dios tiene un propósito la salida al campo. ¿Para qué? ¿Para desarrollar qué? Paciencia. Y ahí vamos viendo entonces una cualidad. ¿Y te has fijado en las cualidades del Espíritu Santo? Benignidad. Entonces vamos viendo que hay una característica que se desarrolla para poder obtener un carácter. Muchas veces el campo se trabaja, dice la hermana Suárez, no con alegría. Esa es otra condición. Cuando uno va a emprender y a sembrar, no tiene que andar triste. Tiene que proyectarse porque el labrador espera mediante una fe. Hay una espera, una tardanza. Y él tiene que desarrollarse esa planta. Entonces el Señor nos dice que nuestra vida espiritual también es un proceso. Pero hay otra condición. Entonces vamos viendo que la mayor de la dedicación, la mayor condición es la dedicación. ¿Se ha fijado usted que en toda obra, si no hay dedicación, no sale bien? Siembre, deje ahí y se le va a empastar, le va a crecer el pasto y va a ahogar ¿qué? La plaga. Tanto que uno tiene que tener cuidado entonces de ver cuándo necesita cortarle ese pasto, porque en una semana que usted se atrase le va a quitar el nutriente a ese vegetal que tiene plantado. En una semana que usted no regó, esa planta va a crecer varios centímetros más. Por eso que la dedicación debe ser una constancia. No es llegar y sembrar y dejar, y después pensar que cuando venga la cosecha ir a recoger. Y Jesús lo mencionó, dice que Él cuando hacía trabajo, Él lo hacía de manera que daba testimonio de lo que hacía. A veces nosotros como cristianos no damos testimonio en el trabajo o en lo que hacemos. Yo trabajo en lo que es edificar y yo tengo que pensar que primeramente tengo que hacerlo para Dios.
esforzar, poner todos mis recursos que yo pueda hacer humanamente, para que de esa manera pueda haber un testimonio que yo soy cristiano. Y muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario y pensamos ganar solamente un dinero. Entonces aquí podemos ver que la agricultura nos proporciona paciencia. ¿Y quién es paciente? ¿Quién puede levantar la mano y decir yo soy paciente? Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿A quién le gusta el campo? Quiero ver mano, Ahora la pregunta va más abarcante. ¿A quién le gusta trabajar en el campo? Bajar un poquito menos, ¿cierto?, la cantidad. Y ahora le digo la tercera pregunta. ¿A quién le gusta ir a pasear al campo? Son distintas experiencias, ¿cierto? La mayoría, ¿cierto?, nos gusta ir a pasear al campo. Pero trabajar del campo muchas veces se nos hace difícil. Sobre todo la gente de pueblo. Porque la gente de pueblo piensa que hay una planta y que esa planta salió y produjo. Y ahí está. Pero no ven el sacrificio que tuvo que hacerse. Dedicación, tiempo, recursos. Todo debe haber dedicación. Vamos a buscar otro versículo. Ese está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Y otro me va a buscar, por favor, Gálatas 5, 22, 23. Solamente voy a tomar estos versículos para empezar a lo que está. Repito entonces, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 6. ¿Quién lo tiene? ¿Nicole? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ya. ¿Qué experiencia debemos hacer? Trabajar primero. Ya. ¿Se puede sembrar donde hay zarza, donde hay piedra? ¿Qué debe hacerse primero? La verdad que ustedes enséñenme ustedes, porque a veces tenemos el conocimiento, pero a veces nos falta ¿qué? La práctica. ¿Qué debemos hacer primero? Limpiar, ¿cierto? Porque después ¿qué vendrá? Tenemos que limpiar, tratar, ¿cierto?, de hacer lo mejor posible, dejar lo más limpio que se pueda. Y después podemos, con esa seguridad, romper la tierra. Bueno, en el campo aquí se dice que es arar. Y dentro de la Biblia esta palabra también está. Arar, ¿cierto?, la tierra. Ahora, el campo nos ofrece sabiduría. Yo les decía a los hermanos, yo voy a explicar solamente lo que es mi región. Porque aquí mi hija me ayudó, Tamara, me bajó, ¿cierto?, un calendario de siembra de distintas regiones. Pero yo no me puedo manejar, ¿cierto?, dando un consejo desde aquí hacia el norte o hacia el sur. Porque yo no conozco el tiempo como es en esos lugares. Ni el clima, ni la humedad que hay, solamente me voy a limitar a lo que yo pueda conocer. Entonces, podemos ver que el hermano Francisco dice el barbechar. Barbechar aquí en el campo significa que uno busca un cierto tiempo, que la gente aquí del sector lo hace, que es aproximadamente septiembre, octubre, lo más tarde. En las últimas lluvias que van cayendo, como dejando el invierno, se ara, se da vuelta a esa tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que la semilla que llega a salir revienta, pero a través del sol, que va a estar todo el verano, va a quemar aquello y la tierra la deja más blanda. Entonces, cuando vengan las primeras lluvias, que ahora va a ser para sembrar, que eso va a ser aquí en el campo, nosotros empezamos a poner lentejas a mitad de abril. Entonces, caen las lluvias a fines de febrero, en abril, y entonces las primeras lluvias y empieza a mover esa tierra nuevamente. Al mover esa tierra,
nuevamente, ¿qué hace? Que las semillas que hayan quedado puedan reventar. Entonces es una forma de controlar lo que es las malezas. Hoy en día la comunidad, ¿cierto?, nos hace no hacer ese trabajo que se hacía antes. Hoy en día se aplican químicos. Uno famoso se llama secante, incorporado con uno que se llama haya. Ese haya es un sobrecito que solamente tiene 5 gramos, pero es para una hectárea, imagínense. Y deja residuos. Y vale 1.200 pesos. Supermente. Pero lo que hace es una obra tremenda. Por comodidad, por tiempo, la gente ha tomado esa opción. Pero no es la opción correcta que Dios ha dejado, ni que los campesinos antiguos hacían. El campesino antiguo reventaba, ¿cierto?, movía esa tierra y preparaba desde antes de tiempo. Hoy en día llega el tiempo de la siembra, una semana antes le echa el químico, después da vuelta a eso. Y para asegurarse más hay otro líquido que se llama preemergente. Ese líquido usted lo echa una semana antes de sembrar y le mantiene la semilla de pasto para que no reviente al mismo tiempo que el químico. Pero lo que pasa que a veces mi primo acá en el sector lo hizo muy cerca de la siembra y le afectó la semilla. O sea que no salió toda la semilla que debía salir. Y lo que pasa es que nosotros, por tiempo, por comodidad y por no sacrificarnos tanto, hemos tomado esta opción. No es lo que Dios quiere. En toda obra, ¿cierto?, ¿qué es lo que debe haber? Sacrificio. Es lo que nadie quiere hacer. Y por eso a veces, ¿cierto?, se toman otras herramientas, pero que no están aprobadas por Dios. Y el Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien. Por lo menos yo anoté 3 frutos que se pueden obtener de la agricultura: paciencia, fe y mansedumbre. Y gozo también, ¿cierto? Porque cuando hay una cosecha, ¿cierto?, hay alegría, ¿cierto? De gozo. O sea, mediante la agricultura Dios entonces nos puede transformar parte de nuestro carácter. ¿Por qué entonces el mensaje de salir al campo tiene que tener un fin? No es para hacernos ricos. Es para que nosotros podamos estar en armonía con Dios más directamente. Como podemos ver, el Señor dice que mediante el campo nosotros podemos ser más independientes, generar nuestras propias provisiones, porque vendrá un tiempo que no estamos muy lejanos, donde no podremos comprar ni vender. ¿Y qué es lo que va a alimentarnos? La tierra ayudará, ¿cierto?, a sostener al pueblo de Dios. Por tanto, el llamado, ¿cierto?, que ustedes están haciendo a los jóvenes a educarse, también yo le hago el llamado a los padres, ¿cierto?, de tomar la decisión de salir de la ciudad. Porque el niño va a ver un contraste. Va a decir: bueno, tú me quieres que yo aprenda lo tuyo, pero ¿qué de nosotros? Ahora, el salir al campo, el trabajar la tierra, debe hacerse toda la familia. Nosotros como experiencia hemos tenido de que cuando hemos trabajado todos juntos la huerta, hemos mantenido una huerta hermosa. Este año lo hemos dedicado a trabajar y ninguno ha dedicado tiempo a la huerta. Y ustedes van a ver que la huerta no dio.
Por eso que les digo yo, la cosa de trabajar en el campo es dedicación. Y a veces con eso damos un mensaje, porque va a venir un hermano de la ciudad y va a decir, oh, qué hermosa huerta, ¿cómo lo hace? Pero si nos ve una huerta que no da nada, ¿qué mensaje se va a hallar? Me voy a ir, caí frustrado. Entonces, son cosas importantes que debemos hacer. Bien, hasta ahí vamos a lo que es la meditación de la palabra. Dentro de este folleto hay una parte donde dice que había nombres importantes dentro de la escritura que eran, ¿qué es lo que eran? Agricultores, ¿cierto? Y utilizó gran parte de los que fueron líderes y que tuvieron un mensaje importante eran agricultores. Dice que a Moisés, ¿dónde lo llevó? Al desierto, ¿para qué? ¿Para qué? Ajá, para prepararse, y ahora debía dice aprender lo que debía de ser. Nosotros traímos un sistema de agricultura que nuestros padres nos transmitieron, pero como le digo yo, por tiempo a veces hemos tomado la otra alternativa. Pero Dios ahora quiere que también nosotros de aquello tenemos que desaprender nuevamente y volver a qué? Al principio. En nuestra alimentación, en todo el Señor, ¿cierto? Quiere que volvamos ¿dónde? Al principio, ¿cierto? O sea que las cosas antiguas podemos ver que eran lo que Dios quería. Lo que hoy en día es lo que yo quiero. Bien, vamos a ver entonces una práctica. Yo creo que ustedes la mayoría han sembrado, así que vamos a... Esto es aproximadamente, ¿quién ha sembrado papa? A ver, levanten la mano. Ya. ¿Y cómo se les ha dado? Más o menos, ¿no? Algunos más o menos, otros bien. Ya. ¿Se conocen las variedades de papa? O usted sembró una papa y no supo qué nombre tiene o en qué tiempo debe sembrarla. Conozco dos tipos. Ya, ¿cómo se llama? Pero hay una variedad enorme. ¿Ya? Bien, bueno, por acá hay una, se llama... ¿Ah? Decide se llama. Ya. Esta es una que siempre se ha mantenido en el campo. Es una papa, ¿cierto? Es más redonda que alargada. Y es bien sabrosa para comerla cocida. Se ha mantenido por sus cualidades, que tiene buena salida y no es tan enfermiza. Se incorporó otra que se llama carú. Es una papa lisa, hermosa, y que solamente se dan sus 3 a 4 papas debajo, pero todas grandes. En cambio la otra, salen algunas grandes y unas chicas. Entonces por variedad, la gente ha tomado a veces la alternativa de esta para comercio, porque le genera más papas para vender. El agricultor va buscando la parte de generar más recursos, a veces no tanto en calidad. Hay otra que sacaron nueva ahora que se llama Patagonia. Son semillas nuevas, son más rápidas. Como me dice el hermano Francisco, él sembró una papa que en 3 meses se generaba. Antiguamente daban 4 meses y medio. Porque están haciendo cruza. O sea, la ciencia, la Biblia dice que iban a aumentar y de verdad que está aumentando. Y a veces para bien, como a veces puede ser la ciencia para mal también. Entonces, mencionando aquellas 3 variedades, tenemos que tener en principio, saber, primeramente, háganse amigos de las personas que viven alrededor suyo. Primer consejo. Eso
le va a proporcionar seguridad a ustedes en primera cosa. Saber la variedad de la semilla que van a sembrar. Porque no todas las variedades se pueden sembrar en el mismo tiempo. Saber, ¿cierto? Primeramente, cuándo es una papa que se va a sembrar para temprano y cuándo va a ser una papa para sembrar para guardar. Usted no puede sembrar a principios, vamos a decir, de agosto, que es más o menos el promedio de tiempo para sembrar una papa de temprano, que se llama acá, en el sector. Esa papa ya la sacaron, se vendió. ¿Por qué? Porque ahí mismo yo le di a un cuñado que sembraba y resulta que la sacó ahora y ya estaban malas. Se calienta la papa y empieza a pudrirse. Entonces hay que tener cuidado porque si usted quiere para guardar para su consumo, no tiene que tirarla en ese mes. Usted tendría que tirarla en octubre por lo menos. Esa papa le va a salir para tarde. Entonces hay que tener cuidado con estas fechas. Si usted quiere para comer su huerta temprano, ¿cierto? Siempre unas poquitas. Siempre para el consumo suyo, pero para unos 2 meses solamente. Y el resto, siémbrela en octubre para guardar. Hermano Carlos, ¿esa papa para guardar dura todo el año? Claro, esa aguanta hasta noviembre y siempre que empieza pues, a reventar los tallos ya se nace al final. Esa misma puede, si vuelve a cortar esa misma, ¿se puede sembrar? Se puede sembrar, pero tiene que sembrarla, esa cuando ya le crecen las mechitas y el tallo, usted tiene que sacarle eso y sembrarla directa, porque le pierde la fuerza al tallo. Ah, ya. ¿Sí, hermano? ¿Cómo puedo guardarla? Porque se puede guardar en saco. No, en saco no se aconseja porque la papa tiene que entrarle aire. Se aconseja de tener un cuarto ojalá sombrío, oscuro, porque de esa manera al no entrarle luz no hace que la papa brote más rápido. Y no moverla también es otra sugerencia. O sea, usted cuando hace, se llama aquí en el campo una troja. Se hace en un tipo cajón en una esquina y se deja ahí. Y entonces usted empieza por la parte cierta inferior de abajo, empieza ahí. Pero si usted va a andar sacando por allá y por acá, esa papa se le pone yoncha. Entonces hay consejos. Acá mi hermano Francisco también les puede dar algunos consejos o otro que tenga. Que cuando uno llegue a comprar semillas, hermano, tener en cuenta de que todas las semillas que vienen en el sobrecito tienen una indicación, tienen una lechita A, E, y hay semillas corrientes. Entonces tienen que fijarse cuando uno va a comprar el agro veterinario o el agro insumo agrícola, tiene que verle la lechita y que sea semillas corrientes, porque esas son semillas más buenas. No tienen el problema de la semilla híbrida, que la híbrida saben lo que ocurre, que pueden salir, pero van a salir con problemas ya, el chocolate con menos grano, menos todo. Entonces, semillas corrientes, tienen que comprar con las semillas corrientes. Sí, los choclos, o las semillas de perejil, de pepino, todas esas semillas corrientes. Y otras no. Las semillas corrientes, hermano, lo que tiene la calidad es que usted después puede dejar esa misma semilla. En cambio, las otras no le van a salir, o sea, salen, pero el fruto no es bueno. Sí, hermano Carlos, que yo quería hacer una cosa, pues nosotros hemos sembrado 2 veces papa, ¿ya? Bueno, en una se me fue la mano en el agua y se cocinó allá. Pero también pasó otro fenómeno, que hay unos bichitos negritos que Firme. Sí. ¿Cómo ustedes la combaten orgánicamente? Es que eso es lo que está ahí, él puede decirlo. Esos son los insecticidas.
Insecticidas. Sí, esos son los que dijo el caballero Pedro Morado, son los que llevan aquí, cachucados así, molerlo en una juguera, o sea, lo remojar, lo molen en una juguera, con cebolla y ajo. Usted lo prepara en una cantidad de un litro, como le digo, y usted después se lo echa, lo deja el día anterior, y se lo echa en la mañana a los pinos o en la tarde. Consulta, ¿hay que disolverlo en un poco de agua o directamente así de...? No en un litro de agua, o menos de un litro de agua, moliendo la juguera y nomás, y usted ve la cantidad, pues si tiene 5 metros no le va a echar una mesa maquinaria. A ver, si teniendo uno... Eso no importando si falla en el proceso de floración. No, el pino le puede echar ese no le va a tener contraindicación. Bueno, Se lo voy a echar. ajo, cebolla y ají. Sí, sí. Siempre en el periodo de la paga que ataca máxima está en el momento casi de la flor. Entonces le cae pendiente uno ahí. Tiene ají con una cebolla, Sí, ají. una cebolla y dos de rabo, ají. Pero lo que tienes que tener cuidado, tienes que experimentar, porque el hermano Gonzalo, conversábamos ayer, yo lo apliqué una vez y no murió. Para los repollos también sí. Entonces, claro, yo lo he escuchado de varios, pero yo no sé si lo han aplicado, porque a veces está la teoría, pero nunca se ha estado en la práctica. Es como cuando a uno le preguntan, ¿y qué será bueno para el dolor de muela? Y uno le dice, no, se aplique ese barro. Y la pregunta sería a uno, ¿y tú te aplicaste barro alguna vez para saber si te hizo bien? Entonces a veces tenemos la información, pero no tenemos la práctica. Y el hermano Gonzalo me dice que él le aplicó eso. Y en vez de matarlo, parece que lo alimentó. Porque lo que pasa, hermano, de que hoy en día los bichos han sido tan tolerantes a los químicos que se están fortaleciendo. Los pastos igual, o sea, antes se echaba un líquido para quemar el pasto y ahora tienen que echarle 2 clases de líquidos. O sea, se están fortaleciendo. Y los bichos igual, de la misma manera. Porque ellos saben de que tienen que sobrevivir. Pero para eso también hay ciertas plantas que son las que atraen todos los bichos, como los pulgones. Entonces hay ciertas matas que se juntan todas en esas puras plantas. Entonces cuando están en esas puras plantas, no van a hacerle daño allá donde están las coles o están las otras plantas, los tomates. Es como, es bien bueno tener esas plantas. Hermano, ¿y la ceniza sirve? Las cenizas las hemos aplicado algunos, pero como le digo yo, de repente no funciona. En los pinos. Y lo que pasa es que todas estas cosas que podemos experimentar y sacar en blanco de alguna forma, se piensa que es para aplicar en pequeñas huertas. Porque yo no puedo aplicar, pongámosle, el tratamiento del ajo, el ají, a alguien que tenga 3 hectáreas de papa. ¿Entiendes? O sea, yo creo que el mensaje, ¿cierto?, es como aplicar los bocashi, los bonos, todo va en hacer pequeñas huertas para beneficio máximo. O sea, si empezamos de esa forma, pienso de que vamos correctamente. Pero si vamos a pensar que vamos a abarcar una hectárea, se va a complicar más el tema. Y al final después vamos a desistir y vamos a decir que al final eso no hizo nada. Pero si empezamos con algo pequeño, De menos a más. de menos a más, claro, cada día más. Si yo hacía compost y hacía, por ejemplo, unas 5 garratillas y el otro año hago 10, entonces ya voy aumentando. Y eso ya me va a ir generando más recursos también, ¿cierto?, para ir abarcando más terreno. Pero yo no puedo sembrar una hectárea, como le digo, con esas 5 carretillas de abono. Hermano, también es bueno también ir agregando, o sea, cuando uno tiene su huertita o su herita, o los invernaderos, bueno, los invernaderos se protegen más, pero cuando están más expuestos, es bueno ir sembrando, ir colocando sobre todo lo que es flores o plantas que son aromáticas, por ejemplo justamente la ruda, todo ese tipo de cosas, ajo, cebolla, porque cada planta repele, los olores van repeliendo a ciertas plagas, entonces inclusive hay plagas que hasta los colores les llaman la atención y muchos van hacia las flores
como es su distracción en vez de que de irse a los puertos o a atacar a lo que uno es su propio alimento. Entonces, si podemos plantar variedades, no solamente una cosa, sino más variado, va a ayudar muchísimo más a controlar al menos que no nos veamos perjudicados las plagas. Hay sectores donde hay más bichos que otros. Pero en invernadero yo por lo menos he experimentado que no han entrado en mi casa, de que hemos tenido en invernadero. Pero afuera, sí, pongámosle los repollos, el pulgón es bastante conocido, y el gusano. Son más blandos esos que el morisco que el pilme. El caparazón del pilme es bien duro, y la tijereta es bien dura también. Bien, las papas, ¿cierto? Aproximadamente, ¿ustedes a cuánto las han sembrado? En profundidad. En anchura. En distancia, Distancia. 30, 40 centímetros, yo las sé. Claro. Bueno, yo le puse aquí como, esto no es, a decir, una regla que se hace, pero más o menos de 40 a 50 centímetros debiera ir la hilera de distancia. ¿Por qué? Porque en el campo nosotros tenemos de picarla, ¿cierto? Todos la hemos de picar, ¿cierto? Y la distancia después entre melgas serían de 30 centímetros. Va a depender del porte de la papa, si se echa una o se echa dos. Entre surco y surco, 50 centímetros. De 40 a 50 puede ser. Si usted tiene más tierra donde pueda trabajar, ¿cierto? Usted lo puede hacer a 50. Le va a quedar más libertad para poder después subirle la tierra aquí, porque esto se le debe hacer un surco de eso. ¿Para qué le ayuda la tierra? Para que la tierra se ablande, ¿cierto? Y el fruto pueda desarrollarse. Pero si usted lo deja, vamos a decir, a 30 centímetros está esto aquí. Cuando usted tenga que subir, va a hacer daño a la otra planta. Por eso es mejor darle un poco más, mejor, porque de esa manera usted está con más libertad de poder subirle la tierra. Ahora entonces sería desde una papa a la otra 30 centímetros. Más o menos así. ¿Para qué? ¿Por qué creen que debe dar esa distancia? Hay varios factores. Para que se desarrolle. ¿Para qué más? Estábamos hablando que debíamos de hacer aquí. Raspar o picar, ¿cierto? El pasto. Pero ¿y qué pasa entre medio de acá? ¿Debo de picar ahí en medio? ¿Sí? Por lo tanto, el azabón tiene que caer dentro de este. ¿Qué pasa si yo lo pongo a 15 centímetros? ¿Voy a poder picar aquí entre medio? ¿Qué pasa si yo no pico aquí? Voy a picar solamente aquí. ¿Qué es lo que me va a quedar aquí entre medio? Toda la maleza. La maleza. ¿Y dónde necesito sacar esa maleza primero? De la papa. Porque ¿dónde está el nutriente? En la hilera, ¿cierto? Claro. Entonces, debo de tener esa precaución. Ahora eso en la papa. En el poroto. En el poroto ustedes saben que el poroto genera ¿dónde? Sus granos. Sus vainas. Arriba. Por lo tanto la distancia no debe ser la misma. 30 debería ser lo mismo que acá, ¿cierto? Para usar un asadón. Para poder aplicar, ¿cierto? Picar, porque aquí estamos hablando artesanal. ¿Cierto? Con una bestia donde podemos... ¿Qué? ¿Qué es lo que es esto? No. ¿Qué es lo que es? Sembrar. Esto en el campo, ¿cómo se dice? A ver, ¿quién me ayuda? Matear. Esta era la palabra, matear. ¿Cuántos granos debo echar de poroto? ¿Han sembrado? De 5 a 6. De 5 a 6 granos aproximadamente. Va a depender del suelo. Sin factor, terrón, piedra,
Porque si hay mucho terrón y piedra, usted le echa 3, le va a matar 2 los terrones y las piedras. ¿Y le va a quedar cuánto? 1. Y con 1 no hace ni 1. Y entonces generalmente uno, el campesino, se asegura, ¿cierto?, echándole un poquito más, porque siempre sabe de que 2 granos de esos 5, generalmente a veces no salen. 5. En lenteja, la lenteja también lo estamos viendo que es artesanal, ¿cierto? Cuando se ara, más o menos de un surco a otro, estamos pensando en entre 20 y 25 centímetros de distancia. Y también como 20 aquí desde mata a mata. Porque no es tan crecida como el poroto. Ahora, si usted la siembra con máquina, la lenteja está a 10 centímetros una hilera de otra. ¿Hay diferencia? Pero ¿qué debemos hacer si se siembra máquina? ¿Cuántos kilos por tarea? A ver, vamos a decir, por 2.500 metros cuadrados, en lentejas, ¿cuántas semillas debo echar? A ver, que me vayan diciendo algunos. 6. ¿Cuántos kilos? A ver, hermano. ¿Cuántos kilos? Sí, en 2000. ¿Usted sabe qué es lo que es una tarea? 2.500 metros. ¿Sí? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Un kilo. ¿Cuánto estaría, no? Un cuarto hectárea. ¿Un kilo, no? No, 4 hectáreas. Un cuarto hectárea ¿Cuántas lentejas tengo que echar? 4 hectáreas. a mano, ¿Unos 20 kilos? 20 kilos. Aproximadamente, o sea, no es exacto tampoco, pero aproximado. 20 kilos. El hermano lo dice a mano. Pero, Máquina del doble. si sembramos a máquina, ¿qué deberíamos hacer? ¿Aumentar o disminuir? Máquina a disminuir. Ya, pero ¿ustedes creen que va a rendir más? No, No es lo mismo. Si le ponemos el doble de cantidad, claro. ¿rinde más o saca menos? Igual. Lo que debemos hacer aquí es dividir ahora esos 20 kilos, aquí por lo menos debemos hacerlo en 25 kilos. Solamente agregar 5 kilos. 5 kilos. Pero en cada hilera va a quedar menos lenteja. Pero va a desarrollarse más la mata. Porque va a tener más espacio. Porque si yo le he hecho lo mismo que acá, los 20 serían 40. La sobre siembra. Lo que pasa es que no tiene espacio después para desarrollarse. Se ahoga. Claro. Lo mismo, ya hemos explicado eso un poco. Vamos a explicar un poquito lo que es el trigo, que es lo que me ha pasado a mí. A mí yo he sembrado 3 años ese pedazo al lado de la casa. Un año eché un trigo que se llama Bueno. ¿Cómo será? Bueno. Ya. Ese trigo, por tarea, se le echa 55 a 60 kilos por tarea solamente. 55 a 60. ¿Cómo lo hallan? ¿Lo hallan alto o poco? Resulta de que este trigo se llama aquí en el campo es macollador. ¿Qué es lo que es una macolla? ¿Sigue grande? No. Resulta de que algunas variedades de trigo, usted echa un grano y sale una plantita así, con varias hojitas hacia el lado. Le cuesta crecer directo. Pero esta matita cuando llega a su tiempo reconoce y todos estos ganchitos en sí salen hacia arriba. Y eso se llama una macolla, que salen varios a la vez. Y vamos a pensar que en cada macolla de esta, de un grano va a salir 5 espigas. ¿Hay diferencia? Ese se llama una variedad, se llama Bueno. Hay otra que sembré este año que se llama, el trigo se llama Sico. Esta variedad de Bueno la sembré yo
fue a fines de mayo, a principios de casi de junio. Fíjense en los meses. Vamos a decir fines de mayo. ¿Cuántos meses me va a dar? Y esta de acá la sembré en agosto. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuántos meses? 3 meses. Hay que tener cuidado con la variedad de semillas. ¿Qué pasaría si yo esta variedad de aquí de agosto las he sembrado aquí? No se le da. En este sector. Muy húmedo. Sale. Pero es tan rápida que cuando viene la helada, la va a quemar. Entonces es importante saber las variedades de lo que vamos a sembrar, primera cosa. Y informarnos con los vecinos, porque también hay condiciones que deben de tomarse en cuenta. Primeramente, la humedad que se debe estar para sembrar. ¿Tiene la humedad suficiente para poder que germine? ¿O da lo mismo que esté seca la tierra y siembra? Si tiene mucha humedad, ¿qué debo tener cuidado? También le va a afectar. O sea, tenemos que tener un ojo, como se dice, un ojo clínico, en cuándo se necesita tener exactamente la humedad. Porque de eso va a depender cómo va a salir el sembrado. Si el sembrado le sale mal, tengan por seguro que la cosecha no va a ser buena. Porque aunque le ponga después a usted, no va a poder levantar esa siembra. Pero si le sale bien al tiro, va a ser bueno. Entonces aquí podemos ver que hay variedad de estación. Y vamos a pensar que hay cosas que debemos tener en cuenta. La luna marca, ¿cierto?, menguante y creciente. ¿Han visto eso? Sí. A veces, hoy en día, no hay mucho de esa creencia. Pero antes los agricultores tenían el cuidado, ¿cierto?, de algunas cosas, de sembrarlas ¿dónde? ¿En qué tiempo? En menguante, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Hay algún factor? Cuando tengo entendido que cuando está creciente va a botar más hojas que frutos. Según se dice de que en menguante, ¿cierto?, empieza a menguar la luna, después toma la otra parte de creciente, por lo tanto tiene más tiempo de luz. Entonces le da más tiempo a que la planta pueda desarrollarse. Por eso los almácigos de lechuga, por ejemplo, acelga, todo eso, se deberían hacer en el verano. O sea, que tome la creciente y puedan desarrollarse de noche. Claro, de noche desarrolla después más. Entonces, claro, se siembra, pero después viene, entonces la creciente le ayuda después a cuando ya salió la planta. Sí. En cambio, si uno lo hace después, claro, la planta va a salir y va a ser menguante. Claro, no hay tanta luz después para que cuando salga de la tierra hacia arriba, que es lo más que necesita la planta en el comienzo. Entonces hay factores que nosotros debemos de aprender y de volver a lo antiguo. La gente aquí para cortar árboles incluso también busca esa fecha. Y eso es una experiencia pero tremenda. No sé si lo han experimentado. Corte usted un árbol en creciente, haga la prueba. Y verá que se le va a polillar. Y creciente, corte un árbol, haga la prueba. Cualquier ramita ni que sea. Y haga la prueba de corte y después menguante. Y va a ver que no es cosa que a la gente se le ocurra. También he leído, hermano, no sé si alguien lo habrá hecho, cortar leña. Dice que también hay que cortar la leña También. y cortar el árbol en menguante. ¿Sí? Si la leña no queda firme, no queda
se apolille. Hermano, entonces cuando podan los árboles frutales, cuando tienen que podarlos arriba para que no crezcan mucho, lo hacen en igual. Debiera ser. No. Pero hoy en día la gente ha traspasado todo. Ya, Pero que el árbol lo modificaron. claro. ¿Entiendes? El árbol está modificado. Las semillas que usted siembra hoy en día de maíz se pueden sembrar en toda estación, en todo día, siendo en las fechas que corresponden que sale en la misma etiqueta. Claro. Pero no hay que creciente ni de cuánto, pero que el hombre ha puesto su mano ahí. Por eso que la agricultura también quiere obediencia. O sea, si Dios permite que nosotros salgamos al campo, nos tenemos que pensar que hay un plan, que no es a la loca. Entonces aquí hemos visto algunos factores. Tengan cuidado, como les digo yo, de las estaciones, de cada siembra. Las variedades son importantes. Y Raquelita experimentó ahí, les puede contar, ella puso coliflores y las puso me parece que fue en septiembre. Y resulta de que según se dice de que la coliflor es de invierno, pero él la puso ahora y al final le semilló, pero una semilla por allá y otra por acá, y no hizo cabeza. Entonces dice el papelito en qué tiempo uno debe de ponerla. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso, porque de repente vamos a sembrar afuera de tiempo y después vamos a decir, que nos fue mal. Quizás también sea la variedad, porque yo sembré en septiembre y cogimos así unos brócolis, que es la misma variedad de la coliflor. Y se dieron muy bonitas, primer año que se me dieron tan bonitas. Claro. ¿Será la variedad? Es que puede haber variedad, y otra que yo me he fijado que desde aquí, increíble, a nunca vi, el tiempo ya es cambiado. Más o menos. La calor es distinta. Yo les digo, desde aquí a Santiago hay mucho cambio. Miren, yo cuando trabajaba en Santiago, nos fijábamos nosotros en septiembre casi, resulta de que aquí recién el rábano estaba así y en Santiago estaba por así. Entonces ahí podemos ver que el Pero tiempo... ¿sabes por qué lo digo? Porque hay una vecina mía me dijo, no, yo no he sembrado brócoli porque en este tiempo ya se sube, se semilla. La vecina de enfrente también tenía y se le subió. Y a mí no se me subió. Pero lo que hicimos fue que lo regamos bastante. Puede ser eso. Porque un poco y no estaba en un lugar donde le daba así tanto calor. O sea, la hora de la tarde ya casi no entraba el sol. Y quizás fue como un clima así de primavera que ellas tomaron, no un clima de verano así intenso. Es que esto de la agricultura uno va aprendiendo, o sea, son experiencias, uno no es que uno sepa todo, porque cada año a uno va aprendiendo algo nuevo. Sí. Todos los años no cosecha lo mismo usted, No, porque va a depender de Dios también, porque si viene la primavera buena, que aquí se dice en el campo, la primavera buena viene cuando, digamos, en octubre hasta noviembre, de repente cae una agüita. Entonces eso hace, como dice la Biblia, madurar el grano que va a ser para tarde. Y sale una buena cosecha. Pero este año, lamentablemente, no cayó esa lluvia. Entonces el trigo salió, aquí se dice chupado. Salió de mala, en loma, ¿sí? Donde no hay riego, salió muy pequeño. No lo riegan acá. Es que en loma no se riega. y Son de loma acá. disculpe hermano que otra cosa para decir, pero hace varios años que yo experimento de sembrar cosas antes de tiempo. Me gusta experimentar en ese sentido. Por ejemplo, yo siembro poroto para verde a fines de agosto o en septiembre. ¿Y que en invernadero? No, afuera. ¿Afuera? Afuera. Ah, Claro, que la noche lo tapo así con un nylon, lo tapé varias veces que iba a caer helado. Y sabe que tenemos porotos antes que cualquier persona, estamos comiendo porotos verdes. Es que uno en cosas pequeñas puede experimentar. Sí. Pero En la yo no le cosa puedo pequeña. aconsejar a una persona siempre en agosto una tarea, una hectárea de poroto. No. ¿Entiendes? Yo lo que digo en Porque el aspecto familia, Claro. uno tiene su huertita ahí. hay gente que busca un mueble de ajo de un árbol, porque generalmente ahí se protege del helado.
va buscando sectores así. Fíjate, cuando cae la helada, no, debajo de los árboles no están, cae menos. Bien, por el tiempo vamos a concluir. Dentro de este libro, ustedes si lo pueden ver más adelante, hay varias cosas importantes. Debemos de pensar que la salida al campo nos va a preparar, hermano, para enfrentar lo que es la crisis que viene. Y de aquí sale, hermano, de cómo debe darse los pasos para salir al campo. Porque la mayoría de las personas a veces han predicado la salida al campo. Pero lo que pasa que se hace una ilusión. No se le dice lo que también la otra parte del campo, el sacrificio. Se le dice, no, si es bonito el campo. No se le dice que va a haber lluvia, que va a haber barro, que va a tocar de trabajar para poder obtener. Entonces no se le dice eso. Entonces cuando después viene al campo y tiene que pasar por esa experiencia, se encuentra que no es tan fácil. Tampoco se le dice de que es para hacerse rico. El campo proporciona para nuestras necesidades, en primer lugar. Y si queda un recurso, ese se vende. Porque ya tendríamos que una persona que haya comprado harta tierra para que pueda decir yo vivo de esa experiencia del campo. Que el Señor les ayude, hermano, nos ayude en total a poder comprender el propósito que ellos tienen. No es fácil, hay que tomar una decisión, porque lo que viene no va a ser fácil. Que el Señor les bendiga. Delante hay un camino, nos lleva a un